Escucha este dato. Según la encuesta de población activa, si tú comparas los ocupados que había en el tercer trimestre de este año con los que había en el tercer trimestre de 2008, encuentras que ahora hay 525.000 ocupados menos. Eso surge de que hay 981.000 trabajadores en el sector privado menos y 440.000 empleados públicos más. El desequilibrio entre pagadores de impuestos y consumidores de impuestos sigue creciendo y en algún momento colapsará. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, en Twitter e Instagram soy @DiegoBarceló y en YouTube, Telegram, Facebook y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram, Barceló y Asociados, te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. Y en Facebook encuentras en la página de Radio Intereconomía Asturias todos los programas que se emiten desde esta casa. Estoy con un virus gastrointestinal que parece que está muy extendido, así que a ver cómo sale esto hoy. Y si tengo que salir corriendo, ya sabes por qué es. La principal noticia de esta semana es los datos de afiliación y paro registrado, que se publicaron esta semana, como digo. Y claro, ¿qué pasa? En octubre, el número de afiliados alcanzó un nuevo máximo histórico, con casi 19.700.000 ocupados. Y tú dirás, pero ¿no me acabas de decir que según la encuesta de población activa hay 525.000 ocupados menos que en el 2008? Sí, bueno, porque esto que te estoy diciendo son los empleos formales registrados y la encuesta de población activa incluye todos. Se supone que también incluye los empleos informales. Entonces, si tomamos el número de afiliados de los últimos 12 meses, aumentaron en 700.000. Y la verdad que es un número que uno dice, bueno, está bien. Y también hay otro dato que es, si uno lo mira así superficialmente, es positivo, que es el siguiente. Todos los meses de octubre, cuando tú comparas octubre con septiembre en todos los años, siempre te da que el número de parados registrados sube. Sin embargo, en octubre pasado, por primera vez en 46 años, se redujo el número de parados registrados. Y ese número total es de 3.260.000 parados registrados, que es casi un 15% menos que un año antes, y es una caída, esa caída del 15% es la más importante en términos porcentuales, al menos desde 1996. Entonces, con esos datos, que son los que al gobierno le gustan, tú puedes decir, bueno, la cosa no va tan mal, o incluso puedes decir, va bien. Lo que pasa es que si comparas los datos de octubre pasado con los de octubre del 19, es decir, hace 2 años, ya ves otra cosa. Porque ves que en estos 24 meses se crearon 260.000 empleos, que uno puede pensar que no está del todo mal, teniendo en cuenta que pasamos la peor crisis en 80 años, ¿sí? Es un aumento del 1%, 260.000 empleos. Pero resulta que esos 260.000 empleos que se han creado en los últimos 24 meses son en un 80% del sector público. 4 de cada 5 nuevos empleos de los últimos 2 años corresponden al sector público. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 años el número de empleos públicos subió un 8% y el empleo privado subió un 0,3%. Pero la cosa en realidad es peor, porque ese 0,3 que te digo que creció el empleo privado en los últimos 2 años, en realidad es incluyendo como ocupados a los
más de 190.000 asalariados que están en ERTE. Si los restamos, tenemos que en realidad el empleo privado en estos 2 años cayó un 1%. De hecho, en la industria el empleo es 1/10 menor que hace 2 años y en la agricultura y la ganadería es casi 2% más bajo que hace 2 años. Entonces, eso ya empieza a ser más razonable con la sensación térmica, digamos, con lo que uno percibe a pie de calle. Y vuelvo a lo que te decía al principio, el desequilibrio entre pagadores de impuestos, que son los que trabajan en el sector privado, y los consumidores de impuestos, que son todos los que viven o cobran del presupuesto público, incluyendo los funcionarios, porque como ya te he dicho más de una vez, yo sé que ellos pagan sus impuestos también. Lo que pasa es que esos impuestos son un descuento que se hace a una nómina financiada completamente por impuestos que paga el sector privado. Por lo tanto, en realidad, todo lo que reciben los funcionarios, y obviamente también los pensionistas, y los parados que cobran una prestación, y los que cobran el ingreso mínimo vital, etcétera, todos cobran de los impuestos que paga el sector privado. Por eso es fundamental que no exacerbar el desequilibrio entre pagadores de impuestos y consumidores de impuestos, porque llega un momento que eso se hace insostenible. De hecho, ya está siendo insostenible y por eso la deuda pública crece como crece, ¿no? Estamos en la ficción de que podemos pagar, pero en realidad estamos viviendo a cuenta del futuro. Digamos, se está cometiendo la inmoralidad de que las futuras generaciones no nacidas, generaciones que no disfrutan del actual gasto, van a tener que pagar una deuda generada por la irresponsabilidad de los políticos de turno, en definitiva. Y por eso digo que lo que los socialistas de todos los partidos llaman justicia social o luchar contra las desigualdades son eufemismos para expoliar impunemente al que trabaja, para mantener un aparato estatal que está sobredimensionado y de paso además financiar la compra de votos como el cheque cultura, el cheque alquiler, etc. Y este tema del empleo, del empleo de la afiliación a la seguridad social, tiene otro aspecto que te he comentado, pero ahora en un rato te lo voy a comentar con más profundidad, que es que no es sostenible que el empleo crezca más deprisa que el PIB. No es sostenible que el empleo crezca más deprisa que la producción. Porque eso significa que está cayendo la productividad. Es decir, que hacen falta más personas para alcanzar una misma producción. Es decir, esa es la ruta, la caída de la productividad es la ruta hacia el empobrecimiento. Y hay una derivada de esto, que cuando tú tienes un empleo que en realidad es improductivo, es decir, que no añade riqueza, sino que la destruye, porque insisto, si hace falta más gente para producir lo mismo, es que los empleos que se están añadiendo no agregan riqueza. Entonces eso es en rigor, un empleo improductivo en rigor no es un empleo, es simplemente un subsidio que, digamos, insostenible, un subsidio insostenible, y en algún momento eso hará... la realidad finalmente en economía siempre se impone. Entonces, el marco en el que yo pongo estos datos de afiliación y paro registrado conocidos esta semana es, como ya sabes, el de una deuda pública fuera de control, un déficit fiscal desbocado, impuestos que ahogan al que invierte y trabaja, ataques al ahorro, y además, aunque esto no es culpa del sanchismo-leninismo, una inflación que también está descontrolada por la política temeraria de los bancos centrales. Entonces, la síntesis que yo te hago de este dato, de estas pinceladas económicas, es que
Aunque hay muchos ahora que están comprando velas y latas de conserva en previsión de un poco probable apagón eléctrico, yo creo que en realidad lo que es mucho más amenazante es el apagón económico que Pedro Sánchez está preparando para España. El ministro Escrivá, y esta ya es la segunda noticia de la semana, tuvo la ocurrencia de proponer un aumento de las cotizaciones sociales del 0,5% para los próximos 10 años. Es increíble, pero un ministro del gobierno que tiene el mayor déficit fiscal de la historia, tiene la cara de decir que ese aumento de cotizaciones es contingente y temporal, simplemente para ahorrar, para ahorrarlo y luego tener recursos con los cuales pagar las jubilaciones, se supone, de las mismas personas que van a verse gravadas con ese 0,5% adicional. ¿Puede haber alguien tan ingenuo de creer que el gobierno, este gobierno derrochador, va a guardar ese 0,5%? Pero además, aunque creyéramos que sí, es razonable que con un déficit fiscal, como digo, descontrolado y una deuda pública en máximos históricos, el gobierno nos quite dinero para guardarlo. Es que desde un punto de vista económico no tiene ningún sentido, porque aunque ese dinero se guardara, crearía la ficción de un sistema de seguridad social más sólida, pero si resulta que el Estado del que forma parte ese sistema de seguridad social está quebrado, pues es autoengañarse. Lo que pasa, a ver, ¿cómo te lo digo? Tú recordarás que el gobierno de Aznar empezó a guardar el superávit que tenía en ese momento la Seguridad Social en un fondo de reserva de la Seguridad Social. Muy bien. Zapatero continuó haciendo lo propio, la verdad que yo nunca pensé que lo iba a hacer, pero lo hizo. Y alcanzó ese fondo de reserva a unos 67.000 millones de euros. Luego vino la crisis que empezó en el 2008 y, lógicamente, ¿qué hizo Rajoy cuando las cotizaciones no alcanzaban y el sistema estaba otra vez en déficit? Pues aprovechó lo que se había acumulado en el fondo de reserva para pagar las pensiones. Bien. La izquierda siempre critica eso, pero para mí fue un uso absolutamente racional. Bien. Sobre todo porque lo estaba haciendo un gobierno que tomaba reformas para resolver o al menos moderar el problema del déficit del sistema de la seguridad social. Bien. Ese fondo de reserva pasó de 67.000 millones a poco más de 2.000, que es lo que tiene ahora, o sea, nada. Piensa que cada mes las pensiones cuestan 10.000 millones de euros, o sea que lo que hay ahora no alcanza ni para una semana de pensiones. El punto es que, entonces, ese dinero del fondo de reserva, ¿dónde se guardaba? Se guardaba comprando bonos del propio gobierno. Es decir, que cuando el gobierno te dice que te quieren subir las cotizaciones para, en realidad, asegurarte tu pensión del futuro, es una mentira. Lo que quieren es garantizarse que van a tener más dinero para poder comprar deuda pública en previsión de que el Banco Central Europeo en algún momento va a dejar de comprarla. Y vuelvo a lo que te decía antes. A ti te puede decir el ministro Escrivá que el fondo de reserva se ha recuperado y tiene 100.000 o 200.000 millones de euros o el número que quiera. Pero si esos 200.000 o 100.000 o el número que sea está en títulos de un gobierno que está quebrado, ¿cuál es la fortaleza, la solidez y la garantía de ese ahorro? Es ridículo. Encima, sumándose a esta mentira,
Porque al final de lo que se trata es de subir otra vez los impuestos. Es lo que le gusta a este gobierno. Apareció Yolanda Díaz diciendo que claro, que con más cotizaciones estaremos mejorando las pensiones del futuro. Pues eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque más impuestos hoy, o sea, le podemos llamar cotizaciones, pero son impuestos, más impuestos hoy significa menos actividad hoy. Y menos actividad hoy significa que somos más pobres de lo que podríamos ser. Por lo tanto, si no se cobraran esos impuestos y dejáramos que la economía creciera más, pues en el futuro, 10 años después, estaremos mucho mejor sin haber subido las cotizaciones un 0,5 que habiéndola subido. Además, es siempre lo mismo con los socialistas. Creen que la gente es imbécil porque ellos piensan que tú eres un lelo que no tienes la menor idea de la situación de la seguridad social y que tú gastas y no ahorras y estás despreocupado. Entonces, como el Estado es bueno y te cuida, te va a sacar más dinero porque tú eres tonto y no sabes qué hacer con el dinero, no sabes prever el futuro, te lo quitan y te dicen que se lo van a guardar para después devolvértelo. Pues no, Escrivá, no Yolanda Díaz, no Pedro Sánchez, la gente no es imbécil, la gente es mucho más lista que ustedes y sabe que el sistema de la seguridad social está quebrado y la gente, en la medida de sus posibilidades, ya está ahorrando, en la medida que la dejan, porque como ustedes mismos están boicoteando los planes de pensiones, ya me contarás qué tiene que hacer la gente. Si no puede ahorrar en planes de pensiones, no puede ahorrar en depósitos en el banco, porque los temerarios del Banco Central Europeo tienen los tipos de interés reprimidos, ya me dirás qué puede hacer la gente. Así todo, la gente, que siempre es mucho más lista que los políticos, tomará en la medida de sus posibilidades las medidas y los recaudos que pueda, porque sabe que del gobierno no se puede esperar nada. O digamos, hay bastante gente que sabe que del gobierno no se puede esperar nada. Hay gente que todavía tiene una alta dosis de ingenuidad y cree que el gobierno la va a respaldar en algo. Y hablando también de impuestos, y este es el leitmotiv de este gobierno está dispuesto a sacarte hasta el último céntimo que te quede en el último cajón de tu casa. Podemos, que es un partido comunista, y el comunismo lo que quiere es abolir el capitalismo, o sea, abolir el sistema de mercado libre y propiedad privada, es decir, ellos quieren que no haya mercado y que no haya propiedad privada, tiene una nueva ocurrencia, que es, la han presentado como una enmienda a los presupuestos. Y quieren que se aplique la normativa estatal referida al impuesto sobre el patrimonio. Te la recuerdo brevemente: 700.000 euros, los primeros 700.000 euros están exentos. Además creo que está exenta la primera vivienda. Y a partir de ahí hay varios tramos. El primer tramo paga un 0,2% y el tramo más caro, para los que tienen prácticamente 11 millones de euros o más, pagan un 3,5%, cosa que es una barbaridad. Con tipos de interés negativos, el 3,5% es una barbaridad, es un atraco. Entonces la idea de Podemos, ¿cuál es? Es que la gente, porque no olvidemos que este es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, y lo que no pueden soportar la gente de Podemos, bueno, los socialistas tampoco, es que Madrid bonifique al 100% este impuesto. Entonces, la trampa que se les ocurre ahora para asfixiar a los madrileños es hacer esta enmienda, como digo, por la cual por defecto tú tienes que pagar el impuesto estatal. En caso que la comunidad, por ejemplo, de Madrid, lo tenga bonificado al 100%, bueno, todo eso se lo das al Estado central, al Estado nacional. Y si, por ejemplo, tu comunidad autónoma tiene algunas bonificaciones, supongamos que te da a pagar 10.000 y con la normativa estatal, pero teniendo en cuenta la normativa autonómica te da 4.000. Bueno, esos 4.000 se los tendrías que pagar a la comunidad autónoma y el resto, los 6.000 restantes, al Estado nacional. Obviamente eso duraría un minuto, porque las comunidades autónomas dirían: mira, antes de mantener esta bonificación para que el resto se lo lleve el Estado central, pues elimino las bonificaciones y me quedo yo con todo el dinero.
Entonces es la forma de recentralizar un impuesto que estaba cedido con una trampa para avanzar sobre las competencias autonómicas y sobre todo castigar a Madrid y castigar a la gente. Y no vayas a ser tan ingenuo de creer que esto no va contigo. Imagínate que una persona que tiene 11 millones de euros tiene que pagar 3,5% de impuesto al patrimonio. Haciendo la cuenta rápido, eso tiene que dar un poco más de 100.000 euros. ¿Tú crees que una persona que tiene 11 millones de euros y tiene que pagar 100.000, vamos a redondear, por impuesto al patrimonio, ¿qué va a hacer? ¿Va a reducir su consumo? No, esa persona va a seguir viviendo exactamente igual que antes. Lo que ocurre es que ahorrará 100.000 euros menos, que se lo van a llevar los políticos. Y el problema es que como esa gente va a ahorrar menos, va a haber menos recursos para financiar la inversión. Y como va a haber menos recursos para financiar la inversión, al momento de invertir se va a poder invertir menos. Y te recuerdo, y esto nunca hay que olvidarlo, que para que crezca el empleo tiene que crecer la inversión. Si tú tienes un bar con 5 mesas, necesitas un camarero nada más. Y la única forma de contratar un camarero adicional es que pongas otras 5 mesas, es decir, que amplíes tu bar. Es decir, que inviertas. Entonces, ojo con tocar el ahorro, porque eso significa tocar la inversión. Y tocar la inversión significa atacar la creación de empleo. Por lo tanto, esto que Podemos te va a vender como un tema de justicia, un tema de justicia, un tema de equidad, un tema de justicia fiscal, como dicen ellos, en realidad esto te ataca directamente a ti porque ataca las probabilidades de crear empleo.